Allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él narra. Y claramente dice ahí, y Pablo dice, bueno, Saulo dice, porque todavía su nombre no se le había cambiado, era Saulo de Tarso. Dice, Saulo dice, respirando amenazas y muerte, fue donde el sumo sacerdote para pedirle cartas, para ir a otras ciudades y buscar cristianos para traerlos y meterlos a la cárcel. Pero no solamente hacía eso, dice que los hacía blasfemar el nombre de Cristo. No solamente hacía eso, él consentía en la muerte de esos cristianos. Eso era Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia, a los cristianos, un hombre que odiaba a los cristianos. Ese era Saulo de Tarso. Era un religioso, fariseo, conocedor de las escrituras, pero era un hombre que odiaba a los cristianos. Entonces dice que él, todavía respirando amenazas y muerte, le dijo al sumo sacerdote, deme cartas de autoridad para que donde yo encuentre cristianos, los agarre, los mate o los meta presos, pero deme cartas de autoridad. Y eso, y se la dieron. Camino a eso iba, dice, cuando un resplandor del cielo le iluminó, que lo hizo caer de la bestia en que él iba montado. Y cuando él cae, dice que quedó ciego. Pero él oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le responde y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo seguía cristianos, mataba a cristianos, pero no estaba haciéndolo a los cristianos, o sí lo hacía, pero lo que le hacen a los cristianos, se lo están haciendo a Cristo mismo, porque eso es lo que dice el Señor. Tú me persigues a mí, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dice claramente, capítulo 9 de los Hechos, dice que cuando él oyó la voz de Cristo, rapidito dice, temeroso y temblando, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira el cambio. Un hombre que venía respirando amenazas de muerte, que odiaba a los cristianos, los odiaba, los obligaba a blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que él ha tenido un encuentro con Cristo, ahora el cambio es radical, porque ahora ya no es aquel hombre prepotente, lleno de odio, sino que ahora dice, Señor, temblando y con miedo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta divina es, usted lo sabe, métete a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero el cambio, qué bueno, que ya no era aquel hombre altivo, soberbio, lleno de odio, ahora era un hombre humilde, lleno de temor, de miedo, tirado ahí. Tal vez la experiencia del apóstol Pablo sea muy diferente a la de nosotros. Quizás ni nos acordemos, algunos no se acuerden de cuando le entregaron su vida a Cristo, quizás no se acuerden. Lo que sí es cierto es que hay algo en común en todos nosotros. Y es que cuando nos entregamos a Cristo, o sea, aquel hombre, aquella mujer que no conocía a Cristo, que decía malas palabras, que odiaba, que envidiaba, bueno, y tantas cosas. Pero el día en que Dios nos salvó, ese día, hermano, hermana, cuando usted y yo levantamos la mano, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, lo hicimos en una actitud de humildad.